La educación en la época colonial. Fundación de hospicios. Las frecuentes pestes que se presentaron en la Nueva España trajeron al país una época de miseria en que se agudizó el abandono de niños recién nacidos que eran dejados en las puertas de los conventos y de las iglesias. Ilustres varones atendieron este problema. Fray Juan de Zumárraga estableció en Texcoco un hospicio para niños indígenas. El virrey Antonio de Mendoza fundó otro asilo para niñas mestizas. La fundación de Don Vasco de Quiroga incluía un asilo para niños desamparados. Carácter de hospicio tuvieron los colegios de San Juan de Letrán y de la Caridad. Pedro López. El doctor Pedro López llevó a cabo varias fundaciones en el edificio que ocupó la Alhóndiga de la Ciudad de México. En el año de 1582 estableció una ermita, un hospital y una casa para niños expósitos, que fue de las primeras en el mundo. Llevó el nombre de ermita, hospital y cuna de Nuestra Señora de los Desamparados. La muerte del doctor López inició la decadencia del hospital, que al fin se convirtió en simple depósito de cadáveres de los ajusticiados. Bernardino Álvarez. Fundó el Hospital General de San Hipólito, un asilo que al mismo tiempo servía de escuela, pues se le impartía a los niños la enseñanza elemental y la doctrina cristiana. La educación privada. Maestros particulares. Los hijos de criollos y españoles, como clases sociales privilegiadas, se consideraron con derecho a instituciones educativas exclusivas. Tenían como primera escuela su propio hogar y después la enseñanza dada por maestros particulares mediante honorarios. Ordenanza. Los números de maestros de primeras letras aumentó considerablemente, y algunos de ellos pidieron al virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo que ordenanzas sobre los maestros de enseñar niños fuesen formuladas y expedidas. Las amigas. En las escuelas llamadas amigas se atendían solo a niñas. La amiga era una mujer creyente, ya anciana, que sabía leer y contar, y transmitía estas enseñanzas y las nociones elementales sobre las labores manuales propias para las niñas. La Real y Pontificia Universidad de México. Antecedentes. La fundación de la Real y Pontificia Universidad de México debe acreditarse al Ayuntamiento de la Ciudad de México, aunque tuvo el apoyo del mismo virrey. Fue el ayuntamiento el que había realizado las peticiones para la fundación, dando razones de cómo el gobierno debía dar facilidades a los hijos de españoles para ir a España a graduarse, pero esto no se pudo y fue necesario fundar la universidad. Inauguración. La apertura de la universidad se efectuó el 25 de enero de 1553 y los cargos se iniciaron el 3 de julio del mismo año. Gobierno. La autoridad máxima era el claustro, constituido por el rector. Más tarde, el claustro se dividió en mayor y menor. En el primero conciliaron 5 conciliarios doctores y 3 bachilleres. En el segundo, 2 conciliarios doctores, 2 bachilleres, un secretario, bedeles y porteros. Cátedras y maestros. Las 7 cátedras de la enseñanza eran teología, escritura, cánones, artes, leyes, decretales y retórica. Sobre todo la base de la lengua latina. Los maestros eran de 2 categorías, perpetuos y temporales. Los profesores eran designados por oposición y duraban en su cargo 4 años. Métodos y procedimientos. Todos los catedráticos debían leer una obra durante 1 hora, media hora dictando y media hora explicando. Terminando la clase, el maestro tenía que situarse en la puerta para aclarar dudas. Carrera y grados. Las carreras que se podían estudiar eran teología, derecho canónico, leyes y medicina. Los grados eran los de bachiller, licenciado o maestro y doctor. Graduación. Al salir aprobados, los alumnos iban a la casa del maestrescuela. Iban el rector, el decano y los 4 doctores más modernos con sus insignias doctorales, todos en caballo, con solemnidad de trompetas y llevando al laureado en el centro por las calles. Educación secundaria en la Nueva España. Finalidad general. La educación secundaria había rendido ya frutos de la erradicación definitiva de las 3 órdenes, cuya labor consistió esencialmente en la organización de la segunda enseñanza en la colonia. Una enseñanza principal dirigió la obra educativa en el grado superior de los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Preparar sacerdotes fue la tarea de la mayor parte de las instituciones de enseñanza secundaria y de enseñanza superior. Educación cultural en la colonia. Educación elemental. A finales del siglo XVII, los betlemitas establecieron sus escuelas de primeras letras en México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tlalmanalco, Guadalajara y Guanajuato. Lo esencial era que se aprendieran la doctrina cristiana. Las monjas de la Compañía de María fundaron en México en 1754 el Colegio de la Enseñanza, donde las niñas aprendían primeras letras y labores femeniles.
Castellanización. Muchos años de sistema colonial habían transcurrido y el problema de la castellanización de los indios seguía en pie. Los mismos indios pedían la enseñanza. En 1728 se quejaban de estar faltos del todo de enseñanza. Querían maestros cristianos e idóneos y propusieron que los bienes de la comunidad se aplicaran para la atención de su enseñanza. Los primeros establecimientos laicos, modernización de la enseñanza superior. En el último tercio del siglo XVIII se establecen 3 instituciones independientes del espíritu teológico y destinadas a rendir sus frutos, concluida la dominación española. Colegio de las Vizcaínas. Fue fundado en 1767 para doncellas y viudas, albergándose de preferencia a las descendientes de vizcaínos. Las piezas en que se destinaban las educandas eran 5. En las 2 primeras se las instruía en la cartilla y en los principios y oraciones de la doctrina. En la tercera se les enseñaba a deletrear y decorar el cartón, y aprendían de memoria el catecismo de Ripalda. En la cuarta se perfeccionaba en el velarvino, y en el fleuri ejercitaban la lectura de libros de cualquier especie. En la quinta se dedicaban a coser en lienzo, labrar y bordar. Academia de San Carlos. Carlos III decidió fundar en 1781 el establecimiento donde se concentraba el arte mexicano, la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España. Con ella dejó de existir la enseñanza religiosa. La institución quedó desligada del credo religioso para enseñar artes en sí mismas independientes, aun cuando los temas de la pintura fueron místicos. Real Seminario de Minería de México. Fue aún más ajeno a las organizaciones y doctrinas religiosas. Se redujo a ser una escuela científica. Se fundó en 1792 a iniciativa del Tribunal de Minería, con el fin de que se mejoraran los estudios metalúrgicos para mejorar la explotación de las riquezas del subsuelo de México.